Muy buen día, colegas. Les saluda el profesor Dr. Joshua Barbosa Meca, director del Grupo Educativo de Salud, Educación Médica Continua y JIE Enfermeros. El día de hoy vamos a hacer una exposición acerca de nuestra metodología de enseñanza académica y consecución de objetivos del educando que promueve nuestra institución de educación en salud con la intención de poder obtener los mejores resultados en nuestros alumnos que adquieren nuestros servicios de programas académicos como diplomados, posttécnicos, cursos, seminarios, congresos, etc. Nuestro perfil de educación es el perfil de desarrollo de competencias. Estas competencias están enfocadas en función de la educación disipativa, es decir, de la adquisición de competencias como resultados, productos o elaborados de un objetivo en común y que en función del tiempo van generando nuevos perfiles que se pueden ir orientando con la intención de conseguir un resultado óptimo en el alumno, que es el desarrollo de esta competencia. ¿Eso qué quiere decir? Nos planteamos un objetivo en común, un objetivo grande, que en este, por ejemplo, puede ser el lograr el conocimiento, el lograr la descripción de analizar el tal tema. Nosotros establecemos distintos objetivos dentro de un programa. En general, por ejemplo, en cuidados críticos neonatales, nuestro objetivo es de que el alumno conozca y sea diestro en la resolución de los problemas principales que subyacen frecuentemente en los niños recién nacidos que ingresan a la unidad de cuidados intensivos neonatales, que sepan identificar los problemas, que sepan analizar las problemáticas, los fenómenos que suceden, que subyacen o que pueden generarse en el servicio. Tras ese análisis, sintetizar los planes terapéuticos, tras esa síntesis, darle solución y proponer, o sea, realizar propuestas de solución ante los cuidados principales. Hablo del personal de enfermería y, por ejemplo, en el personal médico, anticiparse a dar solución clínica y terapéutica en los recién nacidos prematuros, en los recién nacidos a término que tengan algún problema en su adaptación a la vida extrauterina y que necesite o que amerite intervención. Entonces ese es el objetivo principal que nosotros nos planteamos cuando tenemos el programa, ¿no? Y a partir de ese objetivo principal empezamos a tener en cuenta la construcción de una serie de temas que se dividen en función del tiempo. Entonces estos temas, en función de nuestro tiempo, que nos planteamos un año, y este año no es al azar, sino es que es solicitado por ejemplo, el CIFRUS, por ejemplo, la SEP en México, que nos obliga de manera didáctica a que los programas no sean menores a 1440 horas o un año de estudios. Entonces, nuestros programas de un año de estudios tienen un objetivo principal. Este objetivo principal permite desglosar los temas de estudio que están en función de la consecución de este objetivo, y además que este objetivo se realiza mediante la contrastación literaria de educación en el programa. En este caso, por ejemplo, el programa de cuidados intensivos neonatales o de oncología pediátrica, etc. A partir del tema nacen subtemas, y estos subtemas están en correlación con el tema para poder conseguir el objetivo y desarrollar el programa en conjunto. Estos subtemas no van separados, sino que al contrario van siempre en correlación en función del tema, y este tema con los demás temas y subtemas de los otros periodos durante el año académico que dura el programa. Una vez que se plantean los subtemas, normalmente un tema es de un mes y un subtema es de una semana, es decir, tenemos 4 subtemas en un mes que conforman un tema, y en total tenemos 12 meses, por lo que tenemos 48 subtemas, 12 subtemas y un programa. Estos subtemas nos permiten determinar dos cosas principales: el taller y el programa electivo.
Cuando nosotros pensamos el perfil por competencia, nosotros tenemos que saber cómo es que el alumno va a adquirir las habilidades, las destrezas, los conocimientos, las aptitudes, las actitudes que van a permitir llegar al alumno a desarrollar esta competencia. Entonces, ¿cómo es que se llega a esto? No es solamente por el planteamiento de objetivos y la resolución de tareas en casa o casos clínicos, sino que nosotros tenemos que proporcionarle al alumno información adicional que está en relación con los subtemas de su programa, en relación con el tema y el objetivo del programa, que le van a permitir desarrollar las competencias al final complementándose con los talleres. Entonces, los programas selectivos serían una serie de temas que van acorde con su programa y que le van a permitir complementar el perfil y desarrollar la competencia. Los talleres sería la síntesis de los subtemas mensuales que nos van a permitir manejar alguna destreza, pero nos van a permitir desarrollar el análisis, manejar la síntesis, parafrasear referencias bibliográficas, autores, para poder ganar destreza, ganar conocimiento y habilidades que nos permitan obtener la competencia. Entonces, el producto final de este plan, de este perfil, es el desarrollo de competencias que nos permita evidenciar la consecución del objetivo. Entonces, si el alumno desarrolla la competencia, ¿es por qué? Porque realizó muy buenos talleres en función de los subtemas conocidos y porque el programa electivo le permitió adquirir mayor conocimiento, es decir, potenció mucho más del 100% el perfil que necesita para este tema, y el conjunto de temas relacionados nos permitirán conseguir el objetivo y el alumno podrá certificarse. Entonces, para el desarrollo de temas y subtemas se realizan videoconferencias, ya sean videoconferencias grabadas como esta o videoconferencias en vivo. El alumno puede elegir cualquiera de los dos. Normalmente las conferencias en vivo son opcionales y son para las personas que tienen el tiempo suficiente para ingresar a las conferencias en vivo, aunque las conferencias en vivo son muy ricas en el sentido de que ingresan todos los alumnos en la plataforma y cada uno tiene siempre sus distintas perspectivas, ya sea de tratamiento, ya sea de experiencia, ya sea de la parte clínica, del análisis, etc. Y eso se hace rico porque el alumno puede dialogar no solamente con el docente, sino también adquirir las experiencias de los otros compañeros de estudio. Y bueno, nuestro programa, gracias a Dios, principalmente, y con los años que hemos venido trabajando, es muy conocido no solamente en México, no solamente en Perú, de donde yo soy, sino también en distintos países de Latinoamérica. Y cuando se citan a conferencias en vivo, no solamente ingresan alumnos de un solo programa de los diplomados, sino ingresan de otros diplomados, de otros países, incluso gente invitada que solamente escucha nuestras conferencias y también puede aportar sus experiencias. Entonces, en las conferencias en vivo, en una sala distinta de conferencias en vivo, una sala virtual, es muy rica. Pero las videoconferencias grabadas como esta, les repito, también son muy retroalimentativas porque el alumno tiene la facilidad de que puede repetir el video 2, 3, 4 o cuantas veces quiera y desde cualquier medio. Puede aplicarlo desde su celular, puede desde su tablet, un iPad, un iPhone, su computadora portátil, su computadora de escritorio, etc., ¿no? Los módulos autoinstructivos son libros que los docentes, coordinadores realizan para que el alumno pueda facilitar la lectura. Son módulos que se construyen a partir de la experiencia del docente y la búsqueda de referencias bibliográficas muy precisas, ¿no? Además, al alumno se le comparte revistas científicas indexadas a partir de base de datos muy confiables como EBSCO-HOTS, LILACS, SCIELO, INARI, etc. Estas revistas están tanto en español como en inglés y se les comparte al alumno para que el alumno sepa que el docente construyó su conferencia a partir de estas referencias bibliográficas y el alumno puede ampliar la lectura utilizando las mismas referencias bibliográficas que el docente utilizó para la conferencia. Y finalmente, para el desarrollo de estos temas y subtemas están los talleres, ¿no? Esos casos clínicos o examen de conocimientos. Los casos clínicos son casos clínicos reales que los docentes plantean dentro de los hospitales, se someten a una evaluación del comité de ética para evitar el daño o infligir daño al paciente por su imagen, ¿no? Ya más por la confidencialidad de los datos.
Una vez sometido a la evaluación del comité de ética, se aprueba y se solicita la publicación de este caso clínico, ya sea en una revista o directamente en nuestro programa y posterior a esto en la revista. Bien, el examen de conocimientos es un examen teórico, un examen modular en donde el alumno tiene la facilidad de poder elegir alternativas o poder describir su pensamiento, ¿no? Por el conocimiento que adquirió. El alumno tiene la facilidad de que, como es un examen virtual y que se realiza en la misma plataforma donde está estudiando, donde están sus videos, puede utilizar diferentes medios para poder contestar sus preguntas y aún así es válido, ¿no? Es por eso que ante este tipo de actividades se hacen otras alternativas de poder evidenciar que el alumno está aprendiendo y que el certificado no es fácil, ¿no? La certificación. Ahora, de los programas electivos, porque hicimos dos cosas, ¿no? El alumno aprendió y ahora tiene que hacerlo mediante el taller, pero ahora el alumno cómo se complementa lo que el alumno aprendió y cómo de este complemento se puede obtener la competencia. Entonces, el alumno tiene que recibir un programa adicional a su programa ordinario de estudios, que, por ejemplo, el programa de oncología pediátrica. El alumno tiene su serie de temas, tiene su serie de subtemas, pero tiene que tener un complemento para poder tener un sustento científico al final de su programa. Entonces, para esto se han planteado distintos programas selectivos que el alumno va a encontrar en su plataforma de estudios adicional a sus programas de estudio. Esto es, por ejemplo, la calificación o sea, certificación. El alumno se certifica adicionalmente en la búsqueda bibliográfica científica. Además, se certifica adicionalmente en redacción de textos científicos y citas bibliográficas. Son dos conferencias sencillas, son dos conferencias que el alumno las va a tener en su plataforma. Además, habilidades actitudinales. Estas habilidades actitudinales están en función de conseguir objetivos o complementar el objetivo dentro del tema. Por ejemplo, en oncología médica, oncología pediátrica, los alumnos en las habilidades actitudinales deben de tener en cuenta dos cosas. Primero, la farmacología de los citostáticos, que a pesar de que se habla del tratamiento dentro de los programas, por ejemplo, cáncer de mama en oncología médica, o por ejemplo, leucemias en el programa de oncología pediátrica, no se especifica la farmacología del tratamiento, solamente se habla de los fármacos y las dosis. Sin embargo, el alumno debe de saber la farmacología, por ejemplo, de la capecitabina en la oncología del cáncer de mama. Pero como no lo lleva en el programa normal, lo va a llevar como un programa electivo dentro de su programa o dentro de su plataforma como tema adicional. Y esos temas nunca van a tener costo adicional, sino que son parte de su programa, pero son complementos, ¿no? O sea, no se van a hablar dentro de una misma conferencia, se hablan en distintas conferencias, pero son complementos. Le ayuda al alumno para poder complementar el conocimiento. Por ejemplo, como les menciono, en el programa de oncología médica, el alumno desarrolla dos habilidades actitudinales: farmacología de los citostáticos, de todos los citostáticos, y y clasificación por TNM y oncoanatomía. Entonces, esas dos habilidades actitudinales el alumno desarrolla en el programa de oncología médica. En el programa, por ejemplo, de cuidados críticos neonatales, el alumno tiene que desarrollar habilidades procedimentales como intubación endotraqueal, reanimación cardiopulmonar y el programa de catéteres venosos centrales y inserción periférica, por ejemplo, ¿no? Esos son habilidades actitudinales que el alumno debe de saber, y esos son realizados a través de talleres que son virtuales, totalmente virtuales. Todos nuestros programas son y serán siempre virtuales, excepto si el alumno necesita asesoría presencial, ¿no? Y finalmente, la demostración de habilidades procedimentales, que son parte de la continuación de habilidades actitudinales, ¿no? Las habilidades procedimentales se aplican únicamente a los programas de cuidados críticos neonatales, de oncología médica, oncología pediátrica y posteriormente el grupo de pediatría. Cuando abramos el diplomado en pediatría, ¿no? Y perinatología. Las habilidades procedimentales consisten en la realización de ciertos procedimientos invasivos indispensables en la práctica médica y de enfermería. Estas habilidades procedimentales tiene que desarrollar el alumno, tiene que realizarlos, el docente tiene que evidenciar que el alumno desarrolló
para poder certificar, ¿no? Los procedimientos son realizados por el alumno y supervisado y evaluado de dos formas, ya sea presencial, es en grupos grandes de todo el programa, de todos los alumnos que participen, o también puede ser online. Y esta modalidad online es de asesoría virtual a través de Skype, por ejemplo, entre 2 o 3 personas como máximo, ¿no? La supervisión online, que es lo que tenemos que tener en cuenta, porque muchos alumnos se inscriben, por ejemplo, en el programa de oncología pediátrica y son pocos los alumnos. El grupo de cuidados críticos neonatales siempre son más numerosos y a veces no les conviene, pues ya sea por el tiempo, por los viajes que tienen que realizar el alumno, y eso se les complica tener que realizar esta labor, ¿no? Entonces realizan o deciden realizar su práctica bajo supervisión online. Para esto el alumno debe contar con Skype, principalmente Skype, ya sea que lo tenga instalado en su celular con Android, o una computadora con cámara web y micrófono, o un tablet o un iPad, ¿no? Normalmente si tiene iPad, mucho más fácil para nosotros, porque nosotros también poseemos productos Apple y nos hace mucho más fácil manejarlo por iPad o por cualquier producto Apple, y si incluye iPhone y Mac. La práctica online consiste en la supervisión del docente al alumno a través de una videollamada, ya sea él o los alumnos, ¿no? Porque puede haber 2, 3, 4 alumnos reunidos y los 4 alumnos van a desarrollar la práctica y alguien tiene que ayudarles a poder enfocar sus manos o su perfil para poder observar cómo realiza el procedimiento. Para esto, el alumno ha recibido una capacitación previa. El alumno recibió una capacitación previa para que pueda preparar los materiales él mismo y para poder simular la realización del procedimiento. Por ejemplo, en el catéter venoso central o, por ejemplo, en la reanimación cardiopulmonar, etc. Normalmente la intubación endotraqueal no es online, ¿no? Siempre es presencial. Eso el alumno puede decidir. Si el alumno quiere la supervisión presencial y si es un grupo numeroso que lo desea, el docente tiene que viajar hasta el lugar, ¿no? Normalmente soy yo, Joshua Barbosa u otros docentes que desde Perú viajamos hasta México para poder supervisar a los alumnos, y eso es si es que el alumno lo decide, él o los alumnos lo deciden, no es obligatorio. Puede ser el alumno supervisión online o presencial, cualquiera de los dos, pero siempre tiene que elegir uno. A través de la videollamada el alumno describe la técnica, va hablando, va realizando y el docente va realizando su evaluación. La supervisión presencial, todo lo contrario, el alumno coordina con el profesor, él o los alumnos coordinan con el profesor para la realización del taller de todos los procedimientos habidos y por haber realizados. Los cateterismos venosos centrales, las intubaciones, las reanimaciones y alguna otra conferencia que el docente pueda proporcionarle en una sola visita al alumno o los alumnos. Para esto, por ejemplo, los alumnos tienen que conocerse entre ellos también, el docente o nosotros como institución les damos los datos también de sus demás compañeros para que conversen, para que se conozcan. ¿Y por qué es interesante esto? Porque al final los alumnos tienen que decidir si el docente viajará o simplemente realizará la supervisión vía online. Ellos tienen que ponerse de acuerdo para saber si el docente puede visitarlos o no. Eso va a ser decisión de los alumnos. Ahora, la ventaja de esa supervisión presencial es de que los alumnos pueden organizarse para poder realizar, por ejemplo, un evento. En lugar de que el docente vaya solamente a enseñarle a los alumnos, ellos abren un evento, por ejemplo, una jornada de enfermería, una jornada médica o una jornada multidisciplinar, invitan a otros ponentes y ya viene el docente a evaluarlos, el docente hace su taller o sus talleres, sus conferencias, y los alumnos son evaluados y además recuperan la inversión realizada, ¿no? Ahora, esta inversión es solamente el cubrir los gastos del docente. Ahora, ¿qué pasa? De que el alumno al final de su programa tiene que realizar una bonificación para poder obtener su certificado. Y esta bonificación es por el envío del mismo. Entonces, en lugar de el alumno realizar el pago de su envío de su certificado, ese aporte es para que el docente vaya hacia
el evento, ¿no? o el lugar donde donde han decidido los alumnos. Por ejemplo, hay alumnos de diferentes estados en México, y los alumnos pueden ser de Guerrero, pueden ser de Estado de México, pueden ser de Hidalgo, pueden ser de Quintana Roo, por ejemplo, y todos los alumnos se reúnen en un solo lugar, deciden el lugar, organizan para que el docente venga. El docente, para eso ya los alumnos tuvieron que aportar el precio de sus envíos de certificados para que el docente venga con los certificados ya en sus manos, haga el taller, los evalúe y firme los certificados finalmente y se les entregue en sus manos a los alumnos, ¿no? Esta forma sucede cuando los grupos son mayores a 20 personas. ¿Por qué? Porque se puede cubrir los gastos del docente, pero si los alumnos, el grupo de alumnos del programa son menos de 20 personas, definitivamente es imposible que el docente venga porque no se pueden cubrir los gastos, ¿no? Normalmente cuando son más de 20 alumnos, el docente sí va hasta el lugar en cualquier parte del Estado de México, de los estados de México, a cualquier lugar, y con eso se cubren los gastos y el alumno ya no tiene que realizar más pago, ¿no? Siendo que el docente va con los aportes que el alumno realizó para la emisión de su certificado. Bien, finalmente para la calificación y certificación, el alumno tiene que realizar los talleres, los electivos, las habilidades procedimentales, ¿no? Y a través de estas evaluaciones el alumno tiene una puntuación y se emite se firma su certificado, ¿no? Recuerden que la práctica, o sea, este taller de habilidad procedimental es obligatoria. El alumno no puede decidir si lo va a hacer o no. Tiene que realizarlo. Por ejemplo, hace poco algunos colegas me mencionaron, somos docentes, profesor, nosotros también somos docentes, también somos instructores en RCP, también somos instructores en catéteres. Entonces, ¿para qué vamos a hacer el taller? Yo tengo, los profesores me decían algunos alumnos de los diplomados, yo tengo más de 20 años en los servicios de enfermería, otros amigos, algunos compañeros y colegas que son alumnos de nuestro programa son médicos y son expertos definitivamente en su área, son especialistas y mencionan, yo tengo la especialidad, pero ahora, recuerden que si ustedes se han matriculado en nuestros programas, tienen que realizar una evaluación. Tienen que evaluarse, mejor dicho, y esta evaluación es a través de estos programas. Por más que sepan, incluso más que el mismo docente que les va a enseñar, o el mismo docente que los va a evaluar, por más que el alumno sepa un poco más o mucho más, el alumno tiene que ser evaluado. Ya el docente decidirá si el alumno en realidad sabe demasiado, o más que el docente, o menos que el docente lo decidirá. Pero el alumno tiene que realizar el procedimiento, de lo contrario no va a poder adquirir su certificación. ¿Por qué? En México, especialmente en el IMSS, se solicita que el alumno tenga un oficio en donde se explicite que el alumno realizó una práctica. Entonces, nuestros programas, como son online, no realizan prácticas presenciales en hospitales, porque el programa es online, pero igual se tiene que emitir ese certificado. Entonces, al alumno le conviene realizar este tipo de actividades como habilidades procedimentales, ya sea online o presencial, porque la inversión del alumno es menos que cuando va a realizar las prácticas al hospital. Ahora, algunos alumnos me dicen, profesor, yo soy jefe de servicio, yo puedo hacerlo acá. Muy bien, pero ¿quién te va a supervisar? Un alumno tuyo o tu próximo jefe no te puede supervisar así nada más, de favor no lo va a realizar. Se le tiene que brindar una bonificación y esa bonificación lo cubre el alumno, no la institución que te va a dar el certificado. ¿Por qué? Porque se supone que tú estás pagando y esa bonificación no es de 100 pesos, de 500 pesos, es de mucho dinero. Entonces al alumno no le va a convenir, por un grupo de prácticas pequeño, realizar tanto pago para que pueda realizar sus prácticas. Y es por eso que nosotros hemos optado por hacer las habilidades procedimentales para que el alumno realice estas prácticas, se le dé un oficio que realizó la práctica. El oficio sale tanto por nosotros como certificado por realizar la práctica, por ejemplo en catéteres, por ejemplo en intubación, en RCP, se le dan certificados adicionales según el programa electivo que haya realizado el alumno, y además se le da una carta de prácticas que sale en un hospital de Sinaloa. Entonces el alumno tiene su certificado de realizar las prácticas, los procedimientos, y además su carta de práctica que lo tiene que presentar junto con su certificado para poder escalafonar, ¿no?
Para el grupo médico es distinto. Para los alumnos médicos solamente se les da el certificado de haber realizado el procedimiento y listo. Para los alumnos de enfermería no, es totalmente distinto. Los alumnos de enfermería, mucho más los alumnos recién egresados, sí tienen que demostrar que han realizado la práctica, ¿no? ¿Cómo llegan los certificados? Es la pregunta que todos nos hacen cada vez que llegan a nuestros diplomados. ¿Cómo llegan los certificados? Los certificados llegan a su domicilio, del alumno, ya sea a la agencia de DHL o ya sea a su domicilio mismo. Y eso se envía por paquete. Este paquete consiste en el certificado de estudios, que es un documento, el diploma, que es en alto relieve, que sea de diplomado, posttécnico o curso, y el libro o CD con el contenido del programa y biblioteca virtual, ¿no? El libro puede ser un libro, normalmente este libro es en cuidados críticos neonatales, para los alumnos del programa de cuidados críticos neonatales, o un CD con la biblioteca virtual de todos los programas, ¿no? Donde están todos los videos, los libros virtuales, etc. Estos llegan al domicilio del alumno tras finalizar los seguir el programa y además de sus habilidades procedimentales. Entonces el alumno, y aparte de su certificado de estudios, de su diploma y sus libros o CD, tiene un certificado por cada habilidad procedimental realizada. Si el alumno compró, por ejemplo, digo compró porque el alumno tiene que adquirir un material que es a un precio muy bajo, que es solamente significativo para el material. Una vez que el alumno, por ejemplo, acepta tomar el procedimiento de, por ejemplo, catéter venoso central, el alumno se certifica en catéter venoso central y recibe su oficio de haber realizado la práctica. Por ejemplo, si el otro alumno realizó la habilidad práctica o la habilidad procedimental de catéter venoso central de inserción periférica, entonces se certificará en eso. Pero otro alumno eligió los dos programas, entonces compró los dos materiales y se certificará en ambos programas. Entonces, otra de las preguntas que nos hacían los alumnos es: profesor, ¿el alumno va a tener que pagar por la práctica y además comprar los materiales? No, el alumno no tiene que pagar doble. El alumno realiza un pago que es el costo de sus materiales, nada más. No tiene por qué pagar por el certificado para estos programas de procedimientos, no tiene que pagar nada más. Realiza un pago mínimo que son por el costo de los materiales, que es el costo de inversión, un costo de recuperación, y nada más. No paga adicional más, no paga más meses, no paga más dinero. Tengan en cuenta esto porque soy yo quien se los dice como director de esa institución. ¿Son válidos ante la SEP? Sí, todos nuestros programas son válidos ante la SEP porque están reconocidos por el Instituto Tomás Garriga Masaryk, que cuenta con REBOE y es reconocido ante la SEP, y además por el Grupo Educativo de Salud, Educación Médica Continua, JI Enfermeros, que nos da el aval en Perú y la certificación internacional. Bien, ahora vamos a ver la malla curricular de los distintos programas y las habilidades o competencias a desarrollar. Vamos a empezar con el programa de Oncología Médica. El programa de Oncología Médica tiene 12 temas, 48 subtemas, además de sus habilidades procedimentales y sus programas selectivos de farmacología y oncoanatomía. Entonces, por ejemplo, el primer tema es Introducción a la Oncología Médica. Seguimos con neurología y neurocirugía oncológica, farmacología, genética oncológica, oncología de la mama, el diagnóstico, urgencias, hematología oncológica, oncología de vías urinarias, gastrointestinal, tórax, ginecología oncológica y cabeza y cuello. Entonces, cada uno de los programas, de los temas del programa de oncología médica tiene sus diferentes subtemas y se van a desarrollar diferentes objetivos, competencias y talleres, ¿no? Ahora, en estos talleres están colocados también los programas selectivos, ¿no? Bueno, entonces espero que les haya gustado esta conferencia. Si tienen alguna duda o alguna consulta, no se olviden de revisar su plataforma. Van a poder descargar el programa o la malla curricular completa y saber cuáles son las competencias a desarrollar durante el mes. Bien,
Muchísimas gracias. Se despide doctor profesor Joshua Barbosa Meca.